¿Habla en serio, sargento de artillería? La voz del coronel Marcus Thorne era como una cuchilla que cortaba el aire seco del desierto. Señaló con la barbilla al anciano que esperaba pacientemente junto al mostrador de registro del campo de tiro. ¿Me está diciendo que este caballero quiere calificar para el M40A6? La incredulidad se desprendía de sus palabras. Densa y aceitosa. Raymond Hunt, de 81 años, no dijo nada. Permaneció con una quietud que parecía antigua, con las manos entrelazadas a la espalda. Sus ojos, del color de un cielo descolorido, no estaban fijos en el coronel, sino en los objetivos distantes que brillaban bajo el sol de California. Parecía menos una amenaza y más un hombre que había perdido su autobús turístico. Señor, comenzó el sargento de artillería Miller, con la voz tensa y un respeto del que claramente carecía el coronel. El señor Hunt es un tirador civil certificado. Tiene toda la documentación. Solo solicita una hora en la cuarta línea. Thorne soltó una breve carcajada de incredulidad. Fue un sonido que hizo que varios marines jóvenes que estaban cerca se revolvieran incómodos. Estaban esperando su turno en el campo de tiro, y este retraso inesperado se estaba convirtiendo en un espectáculo. El coronel, un hombre cuya reputación se basaba en la logística y las presentaciones de PowerPoint más que en el tiempo de disparo, claramente veía al anciano como una molestia burocrática y quizás una afrenta personal. Prosperaba con el orden, con el ritmo predecible de una base que funcionaba según su horario. Raymond Hunt era una variable indeseable, papeleo. Thorne se burló, arrebatándole el portapapeles de la mano a Gunny Miller. Escaneó los documentos con una lentitud teatral, frunciendo el labio. Esta certificación es más vieja que la mitad de los hombres en este campo de tiro. Míralo, Gunny. Apenas puede mantenerse en pie. ¿Quieres que le dé un sistema de fusil de $200,000 para que pueda qué? Contar historias de guerra y tal vez ir a la guerra con suerte. El coronel se acercó a Raymond, sus botas pulidas crujiendo sobre la grava. Era 30 centímetros más alto, irradiando un aura de uniformes impecables y presunción. Raymond ni se inmutó. Simplemente sostuvo la mirada del coronel. En ese momento, no quedó claro quién evaluaba realmente a quién. Señor, dijo Raymond, con una voz grave y tranquila, no temblorosa como el coronel podría haber esperado. Solo estoy aquí para dar un toque de atención. No seré una molestia. Una molestia, alzó la voz Thorne. Este es el campo de tiro avanzado del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, no una galería de tiro de feria. Tenemos personal en servicio activo que necesita este tiempo. Tenemos combatientes de guerra que entrenar. No tenemos tiempo para excursiones nostálgicas. El círculo de espectadores crecía. Cabos y soldados, recién salidos del campo de entrenamiento, observaban con una mezcla de curiosidad y vergüenza ajena. Vieron un enfrentamiento entre un formidable coronel y un anciano de aspecto frágil. Su lealtad estaba con el rango, pero sus simpatías comenzaban a desvanecerse. El coronel Thorne parecía alimentarse de la atención que estaba proyectando, usando al anciano como apoyo en una lección sobre seriedad militar. Golpeó con un dedo la desgastada y descolorida chaqueta de tiro de lona de Raymond. Era una prenda sencilla y antigua con parches de cuero en los codos y los hombros, y parecía fuera de lugar entre el camuflaje digital y el equipo táctico. ¿Qué se supone que es esto?, preguntó Thorne, con una sonrisa burlona en los labios. ¿Saca esto de un museo? Señaló un pequeño parche cosido a mano en el pecho de la chaqueta. Era verde oscuro, casi negro, con un sencillo diseño de hilo plateado difícil de distinguir. Estaba deshilachado en los bordes. Una reliquia de otro tiempo. La mirada de Raymond se posó brevemente en el parche. Un destello de algo profundo y distante en sus profundidades azules. No dijo nada. Necesito ver su identificación de nuevo, exigió el coronel, extendiendo la mano. Y quiero ver sus manos.
Necesito asegurarme de que estén lo suficientemente firmes como para no ser un peligro para mis marines. Fue una humillación deliberada y calculada. Raymond sacó lenta y metódicamente una cartera de cuero desgastada de su bolsillo trasero. Al abrirla, extendió las manos. Estaban arrugadas, la piel fina sobre los nudillos, pero no les temblaba. Estaban firmes como el granito. Le entregó su licencia de conducir. Thorne la miró y se burló. Raymond Hunt. Bueno, Raymond Hunt, su excursión ha terminado. Deniego esta solicitud por razones de seguridad y ritmo operativo. Por favor, escolte al señor Hunt fuera de la base. El sargento de artillería Gunny Miller se quedó paralizado. Miró del rostro engreído del coronel al impasible de Raymond. La injusticia era un peso físico. Había visto la documentación del anciano. No solo era válida, sino que estaba patrocinada por un nombre tan alto en la cadena de mando que había asumido que era una errata. Había traído. Raymond estaba allí por sentido del deber, siguiendo las órdenes de un superior al que nunca había conocido. Ahora le ordenaban faltarle al respeto a un hombre que, por razones que no podía explicar, inspiraba una profunda e instintiva reverencia. Los jóvenes marines murmuraban, sus sonrisas burlonas reemplazadas por ceños fruncidos. Sabían cuando un oficial estaba liderando y cuando era un matón. El coronel entrecerró los ojos al volver a mirar el parche desgastado en la chaqueta de Raymond. Una última mueca de desprecio se dibujó en su rostro. Alguna unidad olvidada, supongo, intentando revivir los días de gloria. Vio un trozo de tela descolorida sobre una chaqueta polvorienta. El mundo pareció desvanecerse por un instante. La intensa luz del sol de la cordillera se disolvía en un verde denso y húmedo. El aire estaba cargado con el olor a lluvia y descomposición. Un Raymond mucho más joven yacía inmóvil en el barro de una jungla vietnamita, con el mismo parche cosido en su sombrero de ala ancha. La lluvia goteaba de las hojas, trazando caminos por el cañón de su rifle. No se había movido en 18 horas. Su observador, un chico de Ohio llamado Danny, yacía a su lado, susurrando las coordenadas. El parche, recién bordado por la madre de Dan y enviado desde casa, era un símbolo de su equipo de 2 hombres. Se llamaban a sí mismos los espectros porque eran fantasmas. Nunca se les veía, solo se les sentía. En su mente, Raymond vio la distancia imposible hasta el objetivo. El viento que podía sentir pero no ver, y la calma que lo invadió mientras apretaba lenta y suavemente el gatillo. Era un recuerdo no de gloria, sino de un deber sombrío y silencioso. De vuelta en el campo de tiro, abrazado por el sol, la expresión de Raymond no había cambiado. Pero Gunny Miller vio el cambio en sus ojos. Vio el destello de un fuego que nunca se había extinguido del todo. La burla del coronel al parche fue la gota que colmó el vaso. Ya no se trataba de un procedimiento. Se trataba de una profanación. Coronel, con el debido respeto, comenzó Miller, pero Thorne lo interrumpió. ¿Está cuestionando mi orden, Gunny? No, señor, dijo Miller, con la mandíbula apretada. Le dio a Raymond una mirada de disculpa. Señor, si me sigue. Mientras se llevaba a Raymond, el anciano se detuvo y se volvió hacia el coronel. La solicitud era específicamente para el carril 4, dijo Raymond con voz serena. Es importante. Esto solo enfureció aún más a Thorne. La audacia del anciano al persistir. No me importa si pidió la luna. Su solicitud es denegada. Este campo es para guerreros, no para abuelos que juegan a los soldados. Sáquenlo de aquí antes de que lo cite por allanamiento. La humillación fue total. La multitud de marines guardó silencio, viendo cómo expulsaban a un anciano de su tribu. El artillero Miller sintió una oleada de vergüenza. Mientras acompañaba a Raymond hacia el estacionamiento, su mente daba vueltas.
El patrocinio, la solicitud específica para el carril 4, la calma desconcertante del anciano. No cuadraba. Recibía órdenes del coronel, pero también tenía un deber más profundo con el núcleo y con los hombres que lo habían construido. Se aseguró de que Raymond se sentara cómodamente en un banco a la sombra, prometiéndole regresó con una botella de agua. Luego caminó detrás de la torre de control del campo de tiro, sacó su celular personal y revisó sus contactos. Había un número que guardaba para emergencias absolutas, una línea directa con un sargento mayor en el edificio de mando de la base, un hombre que lo había visto todo y conocía a todos. El sargento mayor Davis. Pulsó el botón de llamada. Davis, respondió una voz ronca. Sargento mayor, soy Gani Miller, del campo de tiro Adcock, dijo en voz baja. Disculpe la molestia, señor, pero tenemos un problema. ¿Qué ocurre, Gani? ¿Alguno de sus nuevos tiradores olvidó por dónde sale la bala? No, señor. Soy el coronel Thorne. Acaba de expulsar a un civil del campo de tiro. Se oyó un suspiro al otro lado. Thorne es un imbécil, Miller. Todos lo sabemos. ¿Por qué me llamas por eso? Presenta un informe. Señor, es a quien expulsó. Miller presionó, con el corazón latiéndole con fuerza. Se sentía como si estuviera caminando por la cuerda floja sobre un cañón. El nombre del civil es Raymond Hunt. Silencio. Durante 5 segundos, el único sonido fue estática. Gani Miller se preguntó si la llamada se había cortado. Entonces, la voz del sargento mayor Davis regresó, pero era completamente diferente. La aspereza había desaparecido, reemplazada por una urgencia fría y aguda. Di ese nombre otra vez, sargento de artillería. Hunt, señor. Raymond Hunt. Deletréalo. Hunt. Otra pausa. Esta llena de atención que Miller pudo percibir a través del teléfono. Gani, dijo Davis, con la voz ahora peligrosamente baja. Mantén a ese hombre allí. No dejes que salga de la base. Usa cualquier excusa que tengas. No me importa si tienes para decirle que el general quiere lustrarse las botas. Que no se mueva. ¿Me entiende? Sí, sargento mayor, dijo Miller, atónito. Bien. La ayuda está en camino. La línea se cortó. El artillero Miller miró fijamente su teléfono. Una repentina y escalofriante comprensión se apoderó de él. El coronel Thorne no solo había cometido un error. Había pateado un avispero, uno muy, muy viejo. El sargento mayor Frank Davis colgó el teléfono de golpe, pálido. Para un hombre que había pasado 30 años en la infantería de marina, desde las calles de Fallujah hasta las montañas de Afganistán, hacía falta mucho para desconcertarlo. Pero el nombre de Raymond Hunt fue como un rayo caído del cielo. No era un nombre de oído. Era un nombre del que se leía en polvorientos informes clasificados posteriores a la acción y del que se hablaba en voz baja en las salas de instructores de Guántico. No caminó. Corrió. Salió de su oficina, sobresaltando a un joven cabo, y corrió por el pulido pasillo del edificio de mando, sus pasos resonando como disparos. No se molestó en llamar a la puerta del comandante de la base. La abrió de golpe, lo que hizo que el general de 2 estrellas que estaba dentro levantara la vista de sus papeles con un destello de irritación. Sargento mayor, ¿qué significa esto?, exigió el general Peterson. Señor, mis disculpas, pero esto es una emergencia, dijo Davis, todavía sin aliento. Es el coronel Thorne, señor. En el campo de tiro Adcock. La expresión del general se endureció. ¿Qué ha hecho Thorne ahora? Ha echado a un civil del campo de tiro, le ha negado el acceso. Peterson suspiró,
exasperado. Frank, estoy ocupado. ¿No puede encargarse de esto el preboste? Señor, dijo Davis, inclinándose hacia adelante y bajando la voz. El nombre del civil es Raymond Hunt. El general se quedó paralizado. El bolígrafo que tenía en la mano dejó de moverse. Levantó lentamente la cabeza, abriendo mucho los ojos al registrar el nombre. Miró fijamente a su sargento mayor, escrutándolo. Raymond Hunt, ¿estás seguro? El artillero Miller me acaba de llamar desde el campo de tiro. No. Es él, señor. El semblante del general Peterson cambió por completo. El administrador molesto desapareció, reemplazado por el guerrero. Se levantó de la silla, con movimientos repentinamente bruscos y urgentes. Miró a su sargento mayor y, por primera vez, Davis vio un destello de algo parecido al miedo en los ojos de su comandante. Frank, dijo el general en voz baja y con una orden. Traigan mi vehículo y llamen al sargento mayor ahora. Díganles que no suenen las sirenas. Nos quedamos en silencio. De vuelta en el campo de tiro, el coronel Thorne se regodeaba en su aparente victoria. Había restablecido el orden. Había dejado claro su punto. Caminaba con paso arrogante ante los marines reunidos. Que esto les sirva de lección a todos, anunció, y su voz se oyó a través de la silenciosa línea de fuego. Esta es una institución de élite. No hay lugar para el sentimentalismo. No hay lugar para reliquias. Los estándares son los estándares por una razón. Raymond Hunt estaba sentado en el banco donde lo había dejado el artillero Miller, bebiendo de una botella de agua que el artillero le había traído. Parecía estar completamente contento de esperar, con la mirada fija en las colinas lejanas más allá de la cordillera. Thorne, insatisfecho con su victoria, decidió que necesitaba un último acto definitivo. Se acercó a Raymond, proyectando su sombra sobre el anciano. Creí haberte dicho que te fueras, dijo Thorne con voz fría. El sargento de artillería me pidió que esperara, respondió Raymond con calma. ¿Lo hizo?, preguntó Thorne con desdén. Bueno, revoco su petición. Te doy 60 segundos para que saques tus antiguos huesos de mi campo de tiro antes de que te cite por allanamiento. Quizás sea necesaria una buena evaluación psicológica, pensando que puedes entrar aquí y exigir. Estaba superando el punto de no retorno, impulsado por una arrogancia que se había convertido en un tren desbocado. Estaba tan concentrado en su propio poder que no oyó el suave crujido de neumáticos en el camino de grava detrás de él. No vio los vehículos de comando negros detenerse. No vio las puertas abrirse de golpe, pero todos los demás sí. Los jóvenes marines, el artillero Miller, los jefes de campo, todos lo vieron. Vieron la bandera de 2 estrellas del general en el vehículo que iba en cabeza. Vieron aparecer al general Peterson, con el rostro convertido en una nube de tormenta, seguido del sargento mayor de la base, un hombre cuyo ceño fruncido podía cuajar la leche. Se movieron con una velocidad e intensidad que presagiaban una crisis de primer orden. Todo el campo de tiro quedó en silencio. Todos los marines, como movidos por un solo nervio, se puso firme. El repentino crujido unificado de tacones al unirse fue el único sonido. El coronel Thorne finalmente se giró, confundido por el repentino silencio. Se quedó boquiabierto. Su rostro palideció. Vio al general y a su séquito marchar hacia él, con la mirada clavada en él. Intentó recomponerse para saludar, pero fue demasiado lento y demasiado tarde. El general Peterson pasó junto a él. No le dedicó ni una mirada, como si el coronel no fuera más que un mueble. Se dirigió directamente al banco donde Raymond Hunt se ponía lentamente de pie.
El general se detuvo a un paso del anciano, que ahora permanecía erguido, sin la fragilidad, reemplazada por una innegable dignidad. Entonces, el general de 2 estrellas hizo algo que conmocionó a la multitud reunida. Hizo el saludo más agudo y profundo de su carrera. Fue un saludo de absoluto respeto incondicional. Señor Hunt, resonó la voz del general Peterson, llena de una diferencia que nadie le había oído jamás. Es un honor, señor. Disculpen la bienvenida que han recibido. Raymond simplemente asintió. Un destello de comprensión se reflejó en sus ojos y respondió con un gesto lento y respetuoso. La multitud de jóvenes marines los observaba, con dificultades para procesar lo que veían. Un general de 2 estrellas saludando a un civil. El coronel Thorne parecía petrificado. El general se giró para encarar al público atónito, su mirada recorrió a los jóvenes marines, a los suboficiales, y finalmente se posó en el coronel Thorne con la fuerza de un golpe físico. Para quienes no lo sepan, el general comenzó con una voz autoritaria. Han estado en presencia de una leyenda. Este es Raymond, el cazador de fantasmas. Una ola de susurros recorrió la multitud. El fantasma. Era un hombre de la tradición del cuerpo de marines. Un francotirador que se había convertido en un mito en las selvas de Vietnam. Un hombre al que se le atribuían disparos técnicamente imposibles. Que ostentaba récords establecidos con un rifle antiguo que la ciencia moderna consideraba irrompibles. Eran historias contadas para inspirar a los jóvenes francotiradores, un punto de referencia. De excelencia que nadie esperaba alcanzar. El señor Hunt no está aquí para calificar, continuó el general, con la voz helada mientras miraba a Thorne. Está aquí, como ha estado en este día durante los últimos 50 años, para honrar la memoria de su observador, el cabo Daniel Ames, quien murió en combate en esta fecha de 1971. Lo hace disparando una sola serie de 10 tiros en la línea 4, la línea en la que siempre entrenaban juntos. Es una tradición que fue aprobada por el propio común del Cuerpo de Marines hace décadas. Una tradición, coronel, que usted conocería si dedicara la mitad del tiempo a leer la historia de este núcleo que a sus propios informes de aptitud física. La humillación pública del coronel Thorne fue absoluta e impresionante. Los jóvenes marines ahora miraban a Raymond con una nueva comprensión y asombro. Ya no miraban a un anciano. Miraban a un fantasma, un monumento viviente a sus más altos ideales. Vieron la chaqueta desgastada no como una reliquia, sino como un objeto sagrado. Indumentaria. Vieron el parche deshilachado y comprendieron que era un metal mucho más valioso que cualquier cosa que el ejército pudiera otorgar oficialmente. El general entonces centró toda su atención en el coronel. La reprimenda no fue fuerte, pero fue devastadora por su precisión. Coronel Thorne, su mando de este campo de tiro queda revocado. Se lo entregará al sargento de artillería Miller por el resto del día. Usted y yo tendremos una conversación en mi oficina a las 16 horas. Le sugiero que dedique el tiempo intermedio a reflexionar sobre los valores del cuerpo de marines, honor, coraje y compromiso. Como no ha demostrado ninguno de ellos hoy, puede retirarse. Thorne, con el rostro ceniciento, solo pudo emitir un sí, señor ahogado. Se dio la vuelta y se alejó, con su carrera hecha pedazos, las miradas de todos los marines clavadas en él como dagas. Entonces, en el silencio que siguió, Raymond Hunt finalmente habló. Miró a los jóvenes marines, luego al general. Su voz no era triunfal, sino suave y llena de una serena sabiduría. General, el chico acaba de cometer un error. Dijo, señalando vagamente en dirección al coronel que se retiraba. Ve el uniforme, no al hombre. Es un error fácil de cometer hoy en día. Volvió la mirada hacia los jóvenes marines. Recuerden esto,
dijo, con una voz inesperadamente pesada. El uniforme cambia, las armas mejoran, el enemigo tiene un rostro diferente, pero respeto. Esa es la base. Es atemporal. Cada persona que conoces dentro o fuera de este núcleo carga con una historia de la que no sabes nada. Es mejor asumir que es pesada. El general asintió, humillado por la gracia del anciano. Entonces notó el pequeño parche deshilachado en la chaqueta de Raymond. ¿Es ese un parche original del equipo Espectro, señor? Preguntó el general, con la voz llena de la reverencia de un historiador. Raymond simplemente lo tocó suavemente con las yemas de los dedos. La madre de Dan hizo dos. Uno para él, otro para mí. La escena se disolvió de nuevo, no en la jungla esta vez, sino en una base de fuego polvorienta y soleada. Un joven Danny, con una sonrisa radiante, puso el parche en la mano del joven Raymond. Listo, dijo, sonriendo. Ahora es oficial. Somos fantasmas, Rey. Nunca nos verán venir. El parche no era un trofeo de guerra. Era una promesa entre hermanos, un monumento que había llevado en su corazón durante medio siglo. Las consecuencias para el coronel Thorne fueron rápidas y silenciosas. No fue reprendido públicamente. El cuerpo de marines prefería manejar estos asuntos internamente, pero una semana después, su nombre estaba en una lista de transferencias. Su nuevo destino era una oficina sin ventanas en el sótano del Pentágono, analizando la logística de la cadena de suministro para el sistema de comisaría. Fue un cambio que puso fin a su carrera, un exilio lento y silencioso. En su lugar, el general Peterson ordenó un nuevo módulo de entrenamiento para todo el personal de la base, centrado en las relaciones con los veteranos y la memoria institucional del núcleo. La primera lección se titulaba El fantasma de Adcock Range y contaba la historia de Raymond Hunt. Unos meses después, Marcus Thorne, ahora vestido de civil, fue en un centro de jardinería local. Estaba mirando bolsas de fertilizante, con la mente a 1000 millas de distancia, cuando vio una figura familiar junto a las tomateras. Era Raymond Hunt, inspeccionando una pequeña plántula con atención. El primer instinto de Thorne fue darse la vuelta y alejarse para evitar la fuente de su profunda humillación. Pero las palabras del anciano en el campo resonaron en su cabeza. Es lo que haces después lo que te define. Respiró hondo y se acercó. Raymond levantó la vista al acercarse, sus ojos azules tranquilos y reconocibles. No había ira en ellos, ningún atisbo de triunfo. Señor Hunt, dijo Thorne, con la voz apenas un susurro. Solo quería decirle que me equivoqué. Fue todo lo que pudo hacer, pero fue suficiente. Raymond lo miró un largo momento. Entonces, una pequeña sonrisa triste se dibujó en sus labios. Asintió. Todos lo somos a veces, hijo, dijo. Bajó la mirada hacia la plántula que tenía en la mano. El truco está en aprender, en cultivar algo mejor en la tierra que te dan. Le ofreció a Thorne su mano libre. Era callosa y fuerte. Tras un momento de vacilación, Thorne se la estrechó. La escena final no transcurre en un campo de tiro. Transcurre en el tranquilo patio trasero de Raymond. Está de rodillas plantando tomates en la rica tierra. La vieja chaqueta de lona de casa cuelga de un gancho junto a la puerta trasera. Dentro, en su mesita de noche, reposa el desgastado y deshilachado parche de espectro. Un testimonio silencioso y humilde de una promesa cumplida. Ha encontrado su paz no en el eco del rifle, sino en el silencio de un jardín bien cuidado. El héroe modesto una vez más. La historia de Raymond Hunt es un poderoso recordatorio de que los héroes caminan entre nosotros todos los días, a menudo en las formas más silenciosas y modestas. Si te conmovió su historia de valor silencioso, dale me gusta a este video,
compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete a Better en Valor para conocer más historias de coraje y respeto.